Muy buenos días a todos, bienvenidos a una edición más de Cocinemos Juntos, acá por las pantallas de Red Guaraní. Hoy te vengo con un plato muy pero muy fácil de hacerse, pero también muy rico y un clásico de lo que vendría a ser los días 29. Vamos a estar haciendo unos ñoquis, pero una versión diferente, lo que vendrían a ser los malfatis. Ya algunos habrán escuchado de esta preparación, normalmente se hace con ricota y se hace con espinaca o acelga. Es una receta súper práctica de hacerse, muy fácil y muy rica. Vamos a la lista de mise en place para poder arrancar cuanto antes con esta preparación. Para esta preparación necesitamos un mazo de acelga, 200 gramos de ricota, un huevo, cantidad necesaria de harina, cantidad necesaria de queso, 200 ml de crema de leche, 2 dientes de ajo, 50 gramos de vino blanco. Bueno, ya viste los ingredientes, ves que es súper pero súper cortita la preparación. También te estoy trayendo una salsa que es bastante simple de hacerse. Vamos a estar utilizando un poco de ajo, crema y vino blanco para poder hacer la salsa. Es súper pero súper práctica. Bueno, vamos a arrancar con lo que va a ser la masa de los ñoquis o los malfatis, como quieras llamarlo. Vamos a estar utilizando ricota en un gran porcentaje. El ñoqui tradicional lleva papa, ¿sí? La papa cocida. Esto la hervimos, después hacemos puré, le agregamos harina, huevo y hacemos los ñoquis. Bueno, en este caso, en vez de estar usando papa, que es un poquito más complicado porque tenés que justamente cocinar y ver el punto de humedad, vamos a estar trabajando con ricota, que es mucho más sencillo. Bueno, primero, necesitamos la ricota que utilices, puede ser justamente, vas a encontrar diferentes variedades. Están las ricotas que son mucho más firmes, otras que son más húmedas. Esto lo podés variar justamente a la hora de hacer la compra. Esta particularmente es bastante firme, no tiene mucha humedad, por lo cual es la que mejor nos conviene para trabajar este tipo de preparación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortarla en cubos y vamos a estar disponiéndola dentro de una procesadora. Podés hacerlo también a mano, pero lleva mucho más tiempo y corres el riesgo de que no quede perfecta la preparación. A la par que vamos trabajando esto, vamos a calentar agua. El agua porque vamos a llevar estos ñoquis o estos malfatis a hervirlos, pero también vamos a blanquear la acelga o la espinaca, la hoja que tengas a disposición en realidad. Con cualquiera de las dos queda genial. Bueno, para desarrollar la masa es bastante sencillo. Vamos a disponer acá la mayoría de los ingredientes, como el queso ricota, el queso sardo, el queso parmesano o el queso para rallar, el que vos tengas a mano. Fíjate, yo voy a usar muy poquito queso rallado, más que nada para darle un sabor, para darle un gusto extra. Después tenemos la harina y tenemos el huevo, que son los otros ingredientes que van dentro de la masa. Una cosa para que tengas en cuenta, vos podés, la acelga podés, como te había mencionado, vamos a blanquearla primero o también podés introducirla cruda a esta preparación. Las ventajas, la verdad, no varían mucho en el sabor, pero sí varía en el color de la presentación. Si nosotros incorporamos la acelga así como está, cruda, vamos a tener un ñoqui o una preparación mucho más verde a que si la blanqueamos previamente. Ahora, otra cosa importante es que podés procesar con toda la acelga o mezclarlo al final. Entonces, ¿qué pasa? Si lo procesás ahora vas a tener teñido totalmente de verde el ñoqui, o cuando terminás de desarrollar la masa la incorporás junto con la acelga cortada, por ejemplo. Entonces ahí vas a tener justamente una presentación un poco más rústica. Bueno, vamos a empezar procesando la ricota junto con el queso para después ver de incorporarle los demás ingredientes, que en este caso vendría a ser solamente el huevo. La harina siempre lo hacemos afuera. Entonces, nos ocupamos de que esté bien procesado. ¿Por qué hacemos este paso? Más que nada porque quiero justamente eliminar cualquier grumo posible en la preparación, que suele ser un problema normal en este tipo de ñoqui, más que nada por los grumos de ricota que pueden llegar a quedar. Una vez que hacemos todo ese procedimiento, ya podemos incorporar otros ingredientes. Acá vos podés empezar a condimentar a tu gusto. Puedes poner un poquito de pimienta, un poquito de hierba seca si te gusta. No te olvides de agregarle sal. Acuérdate que la ricota es bastante insípida, o sea, se presta mucho a absorber otros sabores. Entonces es el momento en el que vos tenés que aprovechar y agregarle de todo. Vamos a agregarle también un poco de aceite de oliva, más que nada para enriquecer mucho más el sabor. Podés agregarle de todo, podés agregarle panceta crujiente, podés agregarle frutos secos, lo que vos quieras. Y lo mejor de todo es que la ricota tiene temporadas en que la encontramos muy barata en el supermercado, entonces la podés comprar en buenas cantidades y la mantenés congelada, porque la ricota te dura hasta 6 meses congelada en el freezer. Entonces, termino de incorporar los últimos ingredientes que agregué, que en este caso fueron un poco de sal y aceite, y ya podemos pasar con lo demás que vendría a ser el líquido de la preparación. Si
dependiendo de la cantidad de ricota que estés manejando, te recomiendo que siempre los huevos los vayas agregando de a uno por una cuestión de medir la textura, que no quede muy pero muy húmeda la preparación. Entonces, vamos con esto y vamos mezclándolo. Le damos unas cuantas vueltas hasta que esté totalmente integrado, ¿sí? Bueno, nos quedamos hasta acá, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es liberar esto y te voy a mostrar cómo incorporamos la acelga o la espinaca y después cómo vamos a ir incorporando también la harina. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Tu cabellera sedosa acaricio en mi sueño y me estrechan tus brazos. Muy bien, tengo un secreto para contarte y es cómo hacemos que nuestras comidas acá sean tan ricas. Eso es con ayuda de la marca de La Huerta. Ellos te traen los mejores productos a tu mesa porque son frescos y son naturales. Cuando se trata de acompañar un plato, yo elijo el puré de tomates más fresco y con el mejor origen. Directo de La Huerta a tu mesa. Probá de La Huerta, es natural y es mucho mejor. Muy bien. Regresamos acá a la cocina. ¿En qué nos habíamos quedado? Habíamos procesado toda la ricota junto con sal, huevo, pimienta, los ingredientes que quieras incorporar en este proceso. Y ahora nos queda justamente esta pasta, que es la ricota totalmente procesada. Tenemos también el queso incorporado acá y fíjate la textura que tiene. Está cremoso. Todavía no está listo para que yo meta la mano y le dé forma. Además falta un ingrediente más que le va a dar justamente la textura final al ñoqui, que es la harina. Pero nos falta todavía saborizar la preparación. Por lo tanto, te doy dos opciones. Tenemos acá la acelga, puedes hacer dos cosas. Como ya te había mencionado, podemos cortarla e incorporarla fresca o cruda a la preparación, o lo podemos blanquear. Como voy a hacerlo acá, tengo el agua hirviendo, que es lo que voy a utilizar también para los ñoquis. Entonces, fíjate, sosteniendo el tallo, que es lo que más tiempo tarda en cocinarse y en realidad no lo voy a utilizar en este momento, voy justamente ayudándome para pasar todas las hojas por agua caliente. Quiero que tengas en cuenta que es muy poco el tiempo que se somete estas hojas al calor. Como ahora. Fíjate, ya las pasé por agua hirviendo un par de veces y están listas. ¿Por qué no lo pasamos tanto tiempo? Porque si no, la acelga particularmente se ennegrece con mucha velocidad si dejamos demasiado tiempo reposar. Todos estos tallos que te sobran vos los podés guardar. Como los hervís durante aproximadamente 10 minutos y una vez que terminás con eso, lo podés reservar. Al reservarlo, lo podés frizar, lo podés mantener en la heladera y con esto podés hacer el relleno de una pascualina, que es una de las opciones más clásicas para este tipo de preparaciones. Entonces, esto lo descartamos, lo guardamos en todo caso para otra preparación, pero fíjate, la acelga ya está totalmente blanqueada y disminuyó en gran cantidad el volumen. Entonces, acá lo que vamos a hacer es cortarlo en tiras. Vamos a incorporarlo de esta manera al malfatti para poder darle una apariencia mucho más rústica a la preparación. Esto mismo, una vez blanqueado, lo podríamos incorporar en la procesadora. Pero aquí vamos a conseguir y vamos a tener un gnocchi o una masa totalmente verde. Si te gusta la opción de que quede así, queda a criterio tuyo. El sabor igual lo vas a sentir de una forma o de otra. Entonces, todo esto lo incorporamos a la masa de ricota con la menor cantidad de agua posible. Acuérdate que no queremos incluir mucha agua a la preparación porque todavía tenemos que darle la textura correcta. Entonces, voy a pasarme un trapito por acá y ya voy a volver a trabajar sobre la tabla porque después nos queda hacer la salsa, que eso ya lo vamos a dejar para el último bloque. Bueno, fíjate, voy a ir incorporando todo. Como tiene un porcentaje importante de agua, va a dejar mucho más floja la preparación. Pero es acá donde vos incorporás la harina. Y al incorporar la harina hay que hacerlo con bastante cuidado, porque no queremos tampoco pasarnos de harina. Si nos pasamos de harina nos queda una mezcla mucho más firme, mucho más dura y no es tan agradable al paladar. Entonces, la harina vas a ir agregando de a poco, como en lluvia, y eso vas a ir integrándolo con la espátula, sin amasar. Es muy importante ese detalle, porque si amasamos, ¿qué pasa? Desarrollamos el gluten y el gluten hace que esta preparación quede chiclosa. O sea, hay que tener ciertos cuidados a la hora de preparar los ñoquis. Esto mismo se aplica cuando trabajamos con papa, ¿eh? La papa también. Cuando le estamos incorporando la harina, es lo justo y necesario y el menor trabajo posible. ¿Por qué? Porque si amasamos, nos queda una preparación
apelmazada, chiclosa y si tenemos exceso de harina, dura. Entonces, voy cuidando este detalle, voy a ir incorporando. Fíjate cómo lo hago con ayuda de la espátula. ¿Qué tipo de harina tenés que usar para esto? Y yo te recomiendo siempre que utilices la 4.0, por lo menos cuando trabajamos con ñoquis. ¿Por qué? Porque la 3.0 tiene mucha más fibra, entonces tenés una harina mucho más dura. Bueno, fíjate cómo va tomando cada vez más cuerpo, cada vez está más firme. Por eso es muy importante que preveas la cantidad de agua que vas a incorporarle, la cantidad de líquidos. El huevo es uno solo para esta cantidad. La selga le damos muy poco tiempo en el agua porque si no también absorbe mucho líquido. Y vamos integrando la harina de a poco. Por eso en la receta te pongo cantidad necesaria porque nunca sabemos cuánto en realidad vamos a necesitar para esta preparación. Incluso para los ñoquis de papa nunca las recetas te dicen exactamente la cantidad de harina porque depende también del tipo de papa y la cocción que le des. Ahora, un consejo más, si querés hacer, te quedás con el ñoqui tradicional, el que es de papa, yo te recomiendo que la papa la hiervas o con piel o por lo menos la termines en el horno. Bueno, mientras termino con esto, te tengo que hablar de algo muy importante y es este producto súper novedoso que nos trae la gente de Dismar, que es la almohadilla vibromasajeadora de Jack. Con esta almohadilla vos podés, mientras estás disfrutando de la programación de Red Guaraní, podés estar trabajando contra la presión arterial. O sea, si tenés presión alta o baja, te recomiendo que utilices esta almohada terapéutica de Dismar en la planta de los pies unos 20 a 25 minutos cómodamente sentado mientras mirás Cocinemos Juntos. Pedidos a Dismar Salud y Cultura, teléfono 021 522 610 o al 0982 380 527. Muy bien, fíjate que ya estoy terminando de incorporar la harina, muy poco. Y a medida que voy terminando esto, quiero que dejes un poquito de harina para a la hora de darle forma a la preparación, ponerte un poco por las manos, entonces no se te pega la masa por las manos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Durante el corte, yo me voy a quedar haciendo los malfatis, que es bastante sencillo. Pones un poco de harina por encima de la masa, pones un poco en las manos, sacás esta cantidad aproximadamente y vos decidís la forma que le podés dar. Una de las formas más clásicas es así, redondita, pero la tradicional es así, como si fuera las galletitas estas, las pepas, bueno, de la misma manera. Y esto directo al agua hirviendo. ¿Qué pasa? El huevo y la harina van a actuar ahí y van a justamente coagular todo, dejarlo todo firme y no se te va a desarmar, eso te lo aseguro. Yo me quedo haciendo esto en el corte y nos vemos en muy poquitos minutos. Regresamos con más de Cocinemos Juntos, ahí con la toma de nuestros malfatis en desarrollo. Malfatis o ñoquis, como quieras llamarlo. Básicamente lo que alteramos acá fue la forma y el ingrediente, pero la técnica es exactamente igual. Vamos a estar ahora desarrollando la salsa, pero antes de eso te tengo que hablar de Dismar Salud y Cultura porque ellos te traen la almohada vibratoria de Jack. Con esto vos podés, justamente, si sos hipertenso o hipotenso, es decir, si tenés presión alta o presión baja, tenés que usar la almohada vibratoria terapéutica de Dismar en la planta de los pies, unos 20 a 25 minutos, cómodamente mientras disfrutás de la programación de Red Guaraní. Pedidos a Dismar Salud y Cultura, teléfono 021 522 610 o al 0982 380 527. Bueno, genial. ¿En qué nos habíamos quedado? Habíamos puesto a hervir justamente todos los malfatis que están en ese proceso. ¿Cuánto tiempo tarda? Y muy poco. En realidad lo que esperamos que se cocine es el huevo y la harina, que lleva muy pero muy poquito tiempo en el fuego. Entonces, lo que yo te recomiendo es que calcules, a partir de que dispones cada uno de ellos en el agua hirviendo, cuentes aproximadamente máximo unos 2 minutos. Es más que suficiente. Estamos hablando de pasta fresca, por así decirlo. Entonces es muy sencillo el tiempo, o sea, el tiempo que tenés que esperar es bastante corto. ¿Por qué le damos esta forma? Básicamente porque con esto, cuando nosotros salsemos la preparación, primero se hace mucho más rápido. Y segundo, también a la hora de mezclar con la salsa vas a tener una mejor distribución de todos los sabores. Como todas las salsas, le podés poner un poco de aceite a la medida que va saliendo para que no se peguen. ¿Sí? Ahora, vamos a trabajar lo que es
Ahí está. Esto lo vamos a dejar reservado y lo vamos a salsear. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a mezclar con salsa que vamos a preparar ahora en muy poquito tiempo. Voy a pasar esto para acá. Vamos a trabajar. ¿Qué tenemos para hacer la salsa? 3 ingredientes. Muy fácil, muy sencillo. Vamos a trabajar un poco de ajo, que le queda muy pero muy bien a esta salsa que vamos a hacer. Es una salsa rápida de vino blanco. ¿Sí? Todos utilizamos algún vino blanco. No hace falta que sea un vino de botella. Al contrario, en las cocinas normalmente se usa vino de cartón para este tipo de preparaciones porque si vamos a estar gastando mucho dinero en un vino, no tiene tanto sentido el rendimiento. Entonces, un vino de cartón, vino blanco preferentemente. Vamos a picar todo el ajo. La opción de agregarle ajo es totalmente tuya. Podés agregar ajo como podés también agregar ajo y cebolla. Podés agregar algún otro ingrediente, algún otro vegetal. Pero yo te voy a enseñar la técnica para poder hacer esta salsa rápida de vino. Lo que necesitamos es la superficie que todavía no esté caliente. Vamos a disponer materia grasa que puede ser manteca como puede ser también aceite. En este caso voy a usar solamente aceite. Y que el ajo se empiece a cocinar, se empiece a sofreír despacito. Le puedes agregar un poco de sal para ayudarlo a liberar mucho más el sabor. Distribuimos esto. Cuando empiece a liberar el aroma, vamos a estar agregando la taza de vino blanco, ¿sí? El vino blanco lo que va a hacer es levantar todo el exceso de grasa, va a justamente combinarse con el sabor del ajo y demás, y ya vamos a estar incorporando después lo que es el cuerpo de la preparación, que es la crema. Y con eso vamos a bañar toda nuestra preparación. Fíjate, muy rápido se prepara esto y ya agrego el vino blanco. ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar esta preparación? Tiene que hacer ese sonido, tiene que hacer ese chillido porque es bastante característico de este tipo de preparaciones. Aproximadamente el tiempo varía mucho de acuerdo a la cantidad de alcohol que incorpores, pero vos te acercás, olés y tenés que sentir que se evapora el alcohol, ¿sí? Que quede el sabor pero no el alcohol. Entonces, dejamos acá reduciendo un ratito y mientras tanto ya vamos preparando la crema de leche para poder hacer toda la mezcla. Está muy bueno que tengas en cuenta utilizar algún tipo de alcohol para poder levantar el exceso de grasa. Entonces la salsa te queda mucho más limpia al final, ¿sí? Es un detalle para que tengas en cuenta. Entonces, fíjate cómo quedaron los malfatis. Totalmente armados. Hace un rato cuando los estábamos armando eran una masa relativamente húmeda, blanda, se podía deformar fácilmente. Pero justamente con la ayuda de la harina y el huevo nos permite que quede con esta forma. Bueno, ¿sí? Ya se fue el aroma a alcohol, entonces podemos incorporar la crema. La crema lo dejamos infusionar, mezclar bien. Tenemos que esperar justamente a que rompa hervor. Al romper hervor quiere decir que ya va a estar totalmente infusionado todos los sabores. Vos podés dejar esto hirviendo a un fuego mucho más bajo, bastante moderado, para que se reduzca la crema, entonces vas a espesar por sí sola la preparación. ¿Está? Entonces, vamos preparando acá la mesa de presentación. Puse un individual, tengo un platito hondo. Acuérdate que como son pastas, siempre está bueno que utilices algún plato profundo, sobre todo si tenés salsas. Un poco de sal a la preparación. Ya le habíamos puesto cuando teníamos el ajo, pero acordate que al incorporar crema, la crema no tiene sal en su composición, entonces va a necesitar un poquito. Ya está levantando hervor. Tenés dos opciones en este proceso. Podés mixar ahora la preparación para licuarlo todo y después colás, o podés dejar todos los vegetales que hayas incluido. Solo que a la hora de la presentación vas a ver los trocitos de vegetales por encima de tus ñoquis. Entonces yo siempre recomiendo que lo mixes y después lo cueles. En este caso, fíjate lo que voy a hacer. Voy a sacar de acá la sartén, la olla. Incorporo la que habíamos usado antes para los malfatis. Disponemos acá la crema. Y vamos a estar mezclando los malfatis directamente acá. Vamos a salsearlos. Esta receta que preparé más o menos te va a rendir para unas 3 porciones. ¿Sí? Para que lo tengas en cuenta. Más que nada por la cantidad de ricota. Y una cosa interesantísima sobre esta preparación es que al ser ricota, al no ser papa en realidad, queda mucho más ligero. Listo. Ya está. Fíjate, es poco y nada el tiempo
del salseado, porque ya está todo preparado, está todo infusionado. Y de acá directo al plato. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido mientras termino de servir. Lo que hicimos fue procesar la ricota, le agregamos todos los ingredientes, fuimos midiendo justamente la textura de la preparación, le dimos forma, ya estábamos calentando un poco de agua antes de terminar. Después le agregamos a todo esto la salsa, que la salsa es bastante sencilla, es solamente crema con un poco de ajo y vino blanco, sal, pimienta y nada más. La preparación muy rápida, muy express, no dejes de hacerla y bueno, nos vemos en otra edición de Cocinemos Juntos. Chau, chau. ¿Qué vas a hacer, mujer? ¿Vas a perder? No sé, yo he de sentirme extraño.